Muy buenas tardes a todos los que ya se conectaron, los que supongo que están o en sus celulares a punto de conectarse, o en sus casas a punto de conectarse, o en sus ministerios a punto de conectarse. Les damos la bienvenida en esta noche. Mi nombre es Amanda Delgado. Actualmente trabajo con un manto espiritual que más que manto es una posición dentro del cuerpo de Cristo. A través del caminar de la enseñanza voy a ir comentándoles un poquito acerca de qué se trata. Nuestro ministerio se llama Semillas de un Nuevo Comienzo, y el link por donde ustedes se ven inscritos o información que reciben de nosotros es de nuestro ministerio educativo, que es MCF Edu Online. Es una universidad, y como universidad en la cual nos enfocamos en la edificación del cuerpo de Cristo, recibimos de parte del Espíritu Santo poder en este tiempo tan crucial en el que entra la Iglesia de Cristo, en el que hemos entrado todos, poder entender un poco más acerca de lo que es este nuevo tiempo 2020 que le hemos llamado Visión 2020, y no solamente porque se lo hemos llamado nosotros, porque pienso que muchos otros ministerios también estamos como a la expectativa de lo que este nuevo tiempo nos depara a todos como cuerpo de Cristo. Pero antes de poder comenzar un poco acerca de poder hablar y de poder comentarles acerca del porqué de esta convocatoria netamente realizada por el Espíritu Santo, porque son muy humildes, y de antemano les digo, son muy humildes todos aquellos que se han registrado para tomar esta enseñanza, a cuesta de no saber quién está detrás del micrófono, detrás de la cámara. Simplemente entiendo que han obedecido a una voz de parte del Espíritu Santo, la cual los llevó a poderse inscribir. Les agradezco mucho en nombre del Espíritu Santo, les agradezco mucho que lo hayan hecho, y la verdad no espero de parte de hombre. Espero que cada una de las palabras que el Espíritu Santo quiere usar para hablarnos, porque a la primera que habla siempre es el que está ministrando. Entonces, que sea el Espíritu Santo hablándonos a todos lo que en esta noche tiene para nosotros. Y si ustedes me permiten, vamos a iniciar con una oración para entregarle este tiempo, para que sea un tiempo aún donde ya se ha trabajado para ministrar el ambiente, pero quiero entregarlo junto con ustedes, junto con cada una de las naciones aquí reunidas, porque están naciones de todos los puntos cardinales de la tierra, podríamos decir que de todos los hemisferios. Hay personas de Italia, hay personas de España, hay personas de Estados Unidos, hay personas de México, hay personas de Guatemala, hay personas de El Salvador, de Panamá, de Colombia, de Brasil, hay personas de Ecuador, y definitivamente esto no tiene más que decir que el Padre nos está llamando a un nuevo tiempo. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a tomar un tiempo para poder orar juntos. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Te damos las gracias por habernos convocado, porque a la voz de cuando suenan las trompetas por parte de tu Espíritu, tú emites un llamado, y aquellos a quienes tú llamas, aquellos a quienes tú escoges, aquellos a quienes tú convocas, son aquellos que escuchan ese llamado, son aquellos que tienen hambre y sed de ti. Espíritu Santo, en estos momentos te invocamos tu luz, Espíritu Santo, para que tu luz remueva de nosotros toda oscuridad, remueva de nosotros todo lo que en estos momentos nuestros ojos espirituales no pueden ver, donde tu luz no está tomando lugar en nosotros, que sea tu luz quebrando estructuras mentales, que sea tu luz rompiendo ámbitos
que no hacen que te formes en nosotros. Espíritu Santo, en estos momentos llamamos a la sabiduría, a ese espíritu de sabiduría, a ese mismo espíritu que un día Pablo oró por todos los hijos. En estos momentos yo llamo a ese espíritu de sabiduría, activamos todo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, para que los ojos de nuestro entendimiento espiritual sean abiertos, para que podamos entender la esperanza a la cual hemos sido llamados, y para que en esa esperanza podamos entender las riquezas gloriosas en Cristo, esas riquezas que tu iglesia en estos momentos o ha perdido o no ha recibido por falta de conocimiento. Espíritu Santo, presentamos este tiempo, nos humillamos delante de tu presencia. Yo me humillo delante de tu presencia, Espíritu Santo. Humillo mis pensamientos y presento como cuerpo de Cristo que nos has unido. Presento los pensamientos, las acciones de cada uno de los que has convocado, en los cuales te hemos fallado, en los cuales hemos deshonrado tu nombre, en los cuales te hemos contristado, palabras, pensamientos, acciones, actitudes que no han manifestado a Cristo. Te las presentamos, te pedimos perdón. Sabemos que Cristo ya pagó por ellas, pero que también sabemos que necesitamos entregarlas y reconocerlas y ser sinceros delante de tu presencia para quitarle poder a las tinieblas, para que entonces repose en nosotros tu poder. Espíritu Santo, toma lugar del ambiente. Espíritu Santo, toma lugar de esta enseñanza y háblanos, papá. Háblanos, papá. Háblanos, y que sea el poder de tu Santo Espíritu quebrando lo más profundo de nosotros, y que tu voz haga ruido a nuestros oídos, haga ruido a nuestro corazón. En estos momentos alineamos espíritu, alma y cuerpo a tu voz, Espíritu Santo. En estos momentos, Espíritu Santo, alineamos los ambientes, las comunicaciones, cada una de las conexiones que están establecidas como conexiones divinas, las sujetamos a la voz de Cristo. Y en estos momentos, en Cristo, por Cristo y desde Cristo, hablamos al ambiente que se someta a tu voz. Toda palabra, toda inquietud, toda mentira, toda semilla que el Padre no ha sembrado, sea arrancada de nuestros corazones. Y que así como el profeta Jeremías un día dijo, que toda palabra que no había sembrado el Padre fuera arrancado, porque para eso fue llamado Jeremías, para arrancar y para destruir. Que sea arrancada y destruida toda semilla que tú no has plantado, pero que sea establecida y arraigada toda semilla que de ti viene, para que dé fruto al 30, al 60 y al 100. Sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cómo no comenzar un tiempo de esto sin poder entregarle nuestro tiempo al que dirige nuestras vidas, que es el Espíritu Santo? Así es de que, bueno, como les comentaba hace unos minutos, muchas gracias por estar detrás de cada uno de sus cámaras, de sus computadores, de sus dispositivos, que es increíble ver cómo lo que la tecnología ha hecho para usar, para destruir al hombre, el Señor lo ha permitido para construirnos y para edificarnos y para que a través de la distancia podamos estar todos unidos. Entonces, es lindo
poder, poder estar juntos en este tiempo. Disculpen que hay como que una falla técnica y espero que sea corregida para que ustedes me puedan ver. Les comentaba, estamos desde las instalaciones de una de las aulas de MCF Edu, y en estos momentos básicamente yo sé que muchos de los que pudieron estar expectantes de este tiempo pudieron decir tal vez: viene una palabra profética para el año 2020 y queremos estar para escuchar esa palabra profética. Y bueno, yo sé que ministros de renombre están detrás de estas cámaras, han podido escuchar profetas, muchos profetas que han estado dando palabras desde diciembre, desde comienzos de enero, profetas que entendemos el tiempo eterno, el tiempo natural, pero básicamente la encomienda que el Padre me da a mí no es soltarles una palabra profética para decirles qué va a suceder, qué tienen que hacer con respecto a finanzas, proyectos, ministerios. Mi palabra es un poquito más fuerte. La palabra que fue recibida de parte del Espíritu para entregar en este nuevo tiempo es un poquito más fuerte. ¿Y por qué es más fuerte? Porque todas aquellas profecías que les han entregado a ustedes, que hemos recibido de grandes profetas como Ronnie Chávez, o profetas como Fernando Orihuela, profetas como Ana Méndez, por nombrar algunos de la lista, no las podemos llevar a cabo si primero no comenzamos a hacer lo que el Espíritu Santo me indicó fuera transmitido a ustedes, para que realmente este tiempo crucial en el que entra la iglesia, para muchos de los que están escuchando, y sé que son hombres y mujeres entendidos en los tiempos, sabemos que son tiempos cruciales para la iglesia de Cristo. Y en esta parte quiero hacer un pequeño paréntesis antes de darle forma a la enseñanza. Y es iglesia. Siempre que hablamos de iglesia, asociamos la iglesia con un templo. Asociamos la iglesia con un edificio. Asociamos la iglesia con una congregación. Pero realmente iglesia somos tú y yo. Cada uno de nosotros forma iglesia. Quiere decir que si yo hoy en día estuviera sola en este mundo, yo sería iglesia. Congregación es el lugar donde se reúne la iglesia para manifestar a Cristo. Entonces, el tiempo el que el Padre en estos momentos está marcando a su iglesia, quiere decir a ti y a mí, es un tiempo que hace que cada una de las profecías que han sido soltadas puedan realmente ser establecidas siempre y cuando estemos caminando en la formación de iglesia. Entonces, la primera cosa que les quiero comentar a ustedes es que para poder caminar este nuevo tiempo, este tiempo 2020, este tiempo donde estamos saliendo de un marco de Babilonia. Babilonia es un tema grande que no me daría espacio para poder hablarlo ahora. Eso lo vamos a tratar en una de las charlas durante todo este año. Pero que en el tiempo de salir de Babilonia, y quienes han leído la palabra del exilio babilónico, empieza un proceso para la iglesia nuevo. Y es un proceso donde la venida de Cristo toma un lugar importante para la iglesia de forma terrenal. Bueno, no podemos decir que es el mismo tiempo porque es el tiempo donde vivieron los apóstoles, pero estamos hablando del tiempo que necesitamos ahorita. ¿Por qué? Porque de estos 2000 años acá, el propósito se ha desvirtuado. El propósito de formar a Cristo en nuestras vidas se ha desvirtuado. Y una de las cosas que en estos momentos la iglesia, recuerden, tú y yo, llegará a esos tiempos finales, si es que alcanzamos a ver con nuestros ojos los tiempos finales, y si no, simplemente cuando
cuando vengan los últimos tiempos y el Señor venga a reinar, vendremos a reinar con Él. Pero para que eso suceda necesitamos aprender a entender que la visión 2020 es una visión donde mi ojo derecho está unido a mi ojo izquierdo en el entendimiento del reino de los cielos. ¿A qué hago referencia con eso? Que necesito entender y plasmar en esta tierra los diseños que fueron establecidos en el cielo. Es linda la palabra cuando se habla de diseño, ¿no? Creo que los arquitectos, los que les gustan las obras de arte, los que diseñan vestidos y todo lo demás, cuando hablan de un diseño hablan de un marco específico, ¿verdad? Bueno, así mismo sucede en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay diseños para todo. O sea, los diseños que fueron establecidos fueron para todo. Pero en el plano natural, desde la caída, desde la caída de Adán y Eva, todos estos diseños se desvirtuaron. Y yo diría un poquito más allá. Desde cuando Lucifer fue sacado del cielo, obviamente, si quieres saber más, todo el libro de Ezequiel, especialmente Ezequiel 28, habla muchísimo acerca de la caída de Lucero. ¿Lucero qué hace? Desvirtuar todos los diseños. Entonces, cuando Adán y Eva caen y se establece el marco natural donde el Padre saca del ambiente espiritual a Adán y a Eva, es el momento propicio donde Satanás, y les voy a poner un poquito el marco de todo esto para cuando empecemos, comencemos a hablar de los puntos que nos convocaron el día de hoy. Cuando Satanás cae, cuando Satanás hace uso de todos sus diseños, ¿y qué sucede? Que cuando caen los ángeles caídos que se unen con, o sea, la Biblia le llama los hijos de Dios, se unen con hombres, empiezan a destruir todos esos diseños que Satanás conoció cuando era el ángel de luz, porque el ángel de luz era el que guardaba la casa de la justicia. Entonces, ¿qué hace Lucifer? Dañar y destruir todos los diseños de justicia. Entonces, si nosotros hoy en día vemos el diseño de familia no se parece para nada al diseño que fue diseñado en los cielos. Si vemos el diseño de la economía, no se parece para nada. Si vemos el diseño de la iglesia o de la congregación, no se parece para nada a lo que es el diseño real, para lo cual fue constituida cuando Cristo vino y rescató, cuando en su muerte Él viene, resucita, lleva al Padre todo de nuevo, o sea, porque realmente vencer a la muerte y vencer al infierno no es más ni nada menos que volver a llevar todo al Padre, para que entonces el Padre vierta su iglesia, vierta sus diseños a través de la iglesia, o sea, a través de ti y a través de mí y a través de las congregaciones. Entonces, ahora sí, para comenzar, vamos a hablar entonces ¿qué necesitamos establecer en este nuevo tiempo 2020? Como les hablé, de establecernos en el diseño del cielo y la tierra. Pero entonces, para establecernos en el diseño del cielo y la tierra, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos cosas claves. Necesitamos gobierno y necesitamos autoridad. Si la iglesia no se posiciona en gobierno y en autoridad, la iglesia va a sufrir lo que hoy en día, y me duele si algunos venezolanos que estén conectados con nosotros en estos momentos que fueron registrados están escuchando, va a suceder a nivel mundial lo mismo que está sucediendo con Venezuela. Lugar donde la iglesia no ha tomado gobierno ni autoridad para que las tinieblas puedan retroceder. Para poder trabajar en qué vamos a hacer nosotros para alcanzar gobierno y autoridad, vamos a trabajar 3 puntos que son: primero, ¿qué vamos a hacer para poder alcanzar? Segundo, ¿por medio de qué vamos a hacer las cosas? Y tercero, ¿qué necesitamos erradicar? Entonces, el primero es ¿cómo vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir la casa de Jehová, porque la casa de Jehová tristemente ha sido dañada.
Entonces, para poder entrar en este tema, quiero que ustedes anoten para que después oren y le pidan al Espíritu Santo dirección sobre esta palabra y lo que cada uno reciba. Pero la vamos a leer, se las voy a leer yo, y está en 2 de Samuel, la escritura está en 2 de Samuel 2, capítulo 7. Entonces les voy a leer lo siguiente. Dice: pacto de Dios con David. Aconteció que ya el rey hablaba en su casa, y después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, ya David ahí estaba en un punto donde los enemigos no lo podían tocar, él ya estaba descansando, estaba plácido en su palacio. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo: anda y haz todo lo que está en tu corazón hacer, porque Jehová está contigo. Ahí vamos a ver que primer error de Natán, o sea, no haber consultado en el momento al Señor cuando David le soltó eso de su corazón, siendo Natán un tremendo profeta de parte del cielo. Entonces aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Presta atención. Ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa para que yo more? ¿Tú, David, me has de edificar casa para que yo more? ¿Tú, Norma, me has de edificar casa para que yo more? ¿Tú, Magali, me has de edificar casa para que yo more? ¿Tú, Wise, me has de edificar casa para que yo more? ¿Tú, Fernanda, me has de edificar casa para que yo more? ¿Tú, Amanda, me has de edificar casa para que yo more? La pregunta va para cada uno de nosotros. Luego le dice: ciertamente, perdón, se me pasó. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Y en todo tiempo me he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Los invito a que ustedes lean todo el capítulo completo. Pero si ustedes se dan cuenta en esta palabra, o sea, ya es una palabra muy exhortativa para cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros, en nuestro querer de hacer obras, como ministros, como apóstoles, como pastores, como evangelistas, como maestros, como profetas, muchas veces queremos hacer cosas para agradar al Padre. Yo sé que a los entendidos no les sucede esto, ¿no? Nos sucede a algunos, pero pues a otros no. Pero muchas personas, y yo sé que muchos de los que aquí pasamos tiempos de congregación antes de poder fluir en los ministerios que nos fueron dados, vivimos en las congregaciones queriendo hacer casa al Señor, queriendo, en el caso de una persona normal, asistiendo a todos los servicios dominicales, asistiendo a las células los miércoles, asistiendo a todo lo que el pastor diga, porque si yo no hago, mi Padre no va a estar conforme conmigo, yo tengo que hacer todo, aún en mi hogar, mi esposo, mi familia, mis hijos, yo tengo que hacer lo mejor posible porque yo parezca una buena persona si yo me estoy congregando, porque yo le estoy haciendo casa a Jehová. Aún si soy pastor, yo tengo que estar haciendo
tremendos proyectos ministeriales, yo tengo que estar convocando cada domingo a hacer una campaña diferente, a hacer acciones diferentes, yo tengo que estar haciendo acciones evangelísticas, yo tengo que estar haciendo cientos de miles de cosas porque tengo que construir casa a Jehová. Pero Jehová en estos momentos, nuestro Padre Celestial está preguntando, ¿tú me vas a construir casa a mí? Si yo lo que estoy buscando en este nuevo tiempo es que realmente tú dejes que yo construya mi casa en ti. Tú tienes que aprender a dejar que Dios tabernaculice en tu vida. Ahora, ¿qué es tabernaculizar? Tabernaculizar es hacer casa. ¿Y qué es tabernaculizar para aquellos quienes tal vez no han recibido la revelación, el entendimiento? En Juan 1:1 dice, y el verbo de Dios se hizo carne y tabernaculizó y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Bueno, te voy a traducir eso a los términos en que cada uno de nosotros podamos recibirlo de una manera digerible. Él entra y del plano eterno entra la temporalidad y hace vida en la temporalidad. O sea, el plano eterno se establece en la parte natural, a través de la temporalidad, rompe el tiempo. Ahora, cuando hay una palabra, como esta palabra tal vez que acabamos de soltar, tú me vas a edificar casa a mí, y yo recibo esa palabra en mi pacto, y digo, wow, Señor, primeramente voy a buscar más que lo que se trata de decir, buscarte casa, hacerme casa a mí. Pero si en el Espíritu tú recibiste, wow, Amanda, tú estás buscando hacerme casa y yo lo que estoy buscando es hacer casa en ti. Cuando esa palabra toma vida en mi vida, esa palabra entra del mundo espiritual y hace carne y tabernaculiza dentro de mí. Y entonces vimos su gloria, entonces vimos el manifestar de esa palabra, porque entonces ahora me hace reflexionar en que yo no tengo que estar haciendo obras creyendo que estoy construyendo la casa del Señor. Ahí en ese momento tabernaculiza, cuando hay una palabra que le hemos llamado normalmente la palabra rema, cuando esa palabra entra a nuestro espíritu, se rompe el tiempo de la temporalidad, de la eternidad, y se establece en la temporalidad y hace carne dentro de nosotros y habita y tabernaculiza dentro de nosotros. Y en la medida en que cada palabra tabernaculiza en ti y en mí, el Espíritu Santo va habilitando casa del Padre en nosotros. Y en la medida en que va habilitando casa del Padre en nosotros, esa casa va manifestando a Cristo dentro de nosotros. Entonces, bueno, eso como primera medida. Hay una segunda escritura que quiero que lean. Por ahora voy a compartir las escrituras más para entonces ya entrar un poquito más profundo. Está 1 Corintios 15:25. Dice, Cristo es garantía de la resurrección. Dice la escritura. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino de Dios, del Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Luego, Hebreos 10:13 dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, una vez y para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a todos los santificados. ¿Por qué hago relación a estas dos escrituras? La primera porque en 1 Corintios nos habla de que Cristo es la garantía. O sea, Cristo es la garantía de esa resurrección. De pronto esto que les voy a mencionar para algunos puede ser ya conocido, pero para otros puede que no sea conocido.
la manifestación de Cristo, el por qué Cristo se debe formar en nosotros, hace relación a cuando Jesús viene, rompe el tiempo de lo que estábamos hablando. Jesús transita por un tiempo, específicamente los 3 últimos años que fueron su ministerio. Él tiene que caminar un proceso para deshacer todo lo que las tinieblas habían hecho en esta tierra. O sea, para deshacer todos esos antidiseños que las tinieblas habían torcido en esta tierra. Ahora, en el marco espiritual, ¿cómo se recuperan esos diseños? Cuando Jesús pasa por la cruz, atraviesa la cruz, muere, resucita, y en la resurrección, o sea, Él dura 40 años en las profundidades de la tierra, donde le quita todo poder a la muerte y al sepulcro, y Él entra como unigénito, pero Él sale como primogénito, como el primero de muchos. Entonces Él sale y Él le devuelve al Padre todo lo que la muerte había separado. El Padre, aquí está. O sea, aquí está, recuperé todo lo que la muerte separó. Entonces, ¿qué hace el Padre? Claro, el Padre ya lo recupera, pero ahora necesita manifestarlo en esa tierra que conquistó Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Viene y lo deposita a su iglesia. Entonces, si nosotros vemos en la escritura cuando dice, se sentó a la diestra del Dios Padre esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando llega el momento del reinado pleno de Cristo en esta tierra, es porque la iglesia tomó su lugar. ¿Cuál lugar? El de poner por estrado de sus pies a los enemigos. O sea, la primera parte la hizo Jesús. La hizo Jesucristo llevando todo al Padre, pero la segunda parte nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a los que vivimos para ser iglesia de Cristo. Nos corresponde a nosotros, ¿por qué? Porque el Cristo que se forma ahora en nosotros por el Espíritu Santo es el que va a hacer poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Él ya lo hizo una vez en la cruz, ahora lo va a hacer a través de su iglesia. Por eso, si su iglesia no se coloca en la posición que tiene que estar en este tiempo 2020 para lo que viene, las tinieblas van a seguir siendo más tinieblas, pero la luz va a seguir siendo más luz. Y para que la luz sea luz y para que seamos capaces de ser usados mediante Cristo para que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, nos corresponde como iglesia permitir que Cristo se edifique a través de nosotros. Entonces ahora la segunda pregunta es, ¿cómo se va a edificar? ¿Cómo vamos nosotros a alcanzar esa edificación? Bueno, las dos cosas importantes que hablamos, gobierno y autoridad. Esas son las dos claves para este nuevo tiempo. A nivel de iglesia, gobierno y autoridad. Pero bueno, ¿cómo yo establezco el gobierno y la autoridad? En la unión de cielos y tierra hay que hacer exactamente lo mismo que Jesucristo hizo, recuperando todas las cosas. Él viene y une lo que la muerte separó por todos los años anteriores. Entonces, necesitamos primeramente nosotros estar unidos al diseño, y necesitamos salir de la separación del antidiseño. O sea, todo lo que hoy en día nosotros vivimos en el ambiente natural, en el sistema que nos rodea, estamos llenos de antidiseños. Necesitamos volver a recuperar el diseño de la familia, necesitamos recuperar el diseño de la educación, necesitamos recuperar el diseño de la iglesia, necesitamos recuperar el diseño de la familia. Necesitamos recuperar todos los diseños que la muerte separó, pero nosotros no lo vamos a poder hacer si Cristo no se forma en nosotros, porque el que lo hace es Cristo a través de nosotros. Entonces, en este proceso necesitamos aprender a establecer un nivel de madurez, que madurez es estar a la altura de lo cual el Espíritu Santo nos está marcando en el momento. O sea, madurez no es que tú tengas 50 o 60 años, madurez no es que tú tengas un ministerio,
Madurez no es que seas padre de familia y tengas hijos y tengas tu casa y tengas tu vehículo y tengas tu negocio, no. Porque tú puedes tener tu vehículo, tú puedes tener tu casa, tú puedes tener tu hogar, pero tú puedes ser completamente un inmaduro. ¿Un inmaduro para quién? Para el reino de los cielos. Maduro es estar a la altura de lo que el Espíritu Santo está marcando en tu vida para el tiempo que está marcando. Un ejemplo, cuando yo me meto con el Espíritu y recibo una palabra como esta de edificar casa y decir, wow, de verdad que, yo no le estaba edificando casa al Señor realmente. Yo le estaba edificando casa desde mi entendimiento y mi conocimiento y mis estructuras. Entonces, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Entonces resulta que el Espíritu Santo me dice, no es que me diga sal de tu iglesia y entonces ahora ya no te congregues o no hagas lo que tú hacías, no. Porque lo que pasa es que anteriormente hemos hecho las cosas por agradar, pero ahora tenemos que hacer las cosas como consecuencia de lo que se va formando en el corazón de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo me comienza a hablar que tengo que poner orden, porque a lo mejor yo estoy 24/7 en la iglesia, pero mi casa la tengo abandonada. Entonces el Espíritu comienza a ponerme orden y me comienza a decir, ¿sabes qué? Tienes que empezar a marcar tiempos y a poner límites, a decir esto sí, esto no. Entonces, en la medida en que el Espíritu va ejecutando ese cambio en mí, me va llevando a ese tiempo de madurez en ese momento para lo que Él me está mostrando. Te voy a poner otro ejemplo. Resulta que el Espíritu Santo me dice, tienes que alinear tus finanzas porque tienes deudas por todos lados. Y una persona con deuda no me sirve para lo que yo tengo que irte formando más adelante. Entonces el Espíritu Santo me habla y me dice, bueno, tienes que empezar a hacer un plan para salir de tus deudas. Entonces, si yo camino en ese proceso que el Espíritu Santo me va marcando, estoy siendo madura para lo que el Espíritu Santo me está hablando en ese momento. Espero que haya quedado entendido el tema de la madurez. Entonces hablamos, unir todo lo que la muerte separó. Tenemos que volver a unir todos esos antidiseños que la muerte separó. Tenemos que establecer un tiempo de madurez. ¿Madurez por qué? Madurez por lo que el Espíritu Santo nos vaya marcando a hacer. Tenemos que establecer un entendimiento de funcionalidad, porque sin funcionalidad no podemos tener gobierno. Ahora, ¿qué es funcionalidad? Funcionalidad es hacer lo que fui llamado a hacer. Un ejemplo. Si yo hoy en día tengo esta mesa, y resulta que esta mesa que fue diseñada para trabajar en qué sé yo, en entrevistas, en reuniones, resulta que esta mesa la cojo para taladrar, para colocar taladros y para colocar máquinas de taladrar. Esta mesa dejó de cumplir la función para lo cual fue hecha. Si yo tomara un vaso y ese vaso que es para aportar agua, yo cojo ese vaso y digo, como pareció tan bonito, sabe que lo voy a coger un mejor de portalápices y voy a empezar a poner los lápices y lo voy a poner en mi escritorio. Ese vaso perdió la funcionalidad para lo cual fue hecho. Ese vaso fue hecho para contener agua, para dar de beber a las personas. Entonces, nosotros hoy en día, como cuerpo de Cristo, hemos tristemente desvirtuado el tema de la funcionalidad. Y entonces, ¿qué ha hecho eso? Eso ha destruido la casa del Señor. ¿Por qué? Porque el que es pastor, el que tiene un manto de pastor, resulta que se pone a hacer 20,000 cosas que no le fueron llamadas a hacer para su manto. O el profeta. Tal vez el profeta está haciendo cosas que no fueron llamadas a hacer bajo el manto que se le fue dado. Como me perdonarán muchos de los profetas que me estén escuchando, pero como pararnos muchas veces en las iglesias y comenzar a hablarle y darle palabra a las demás personas de lo que ha de venir, cuando el que le dice lo que ha de venir es el Espíritu Santo. El profeta funcional trae el diseño de los tiempos en la tierra y lo habla a la iglesia. Eso es lo que hace el profeta funcional. El profeta que ha perdido su funcionalidad está tratando de ganar puntos para que le vean que puede adivinar el futuro de las personas.
Eso es funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la iglesia hoy en día ha perdido la funcionalidad para la cual fue creada. ¿Cuál es la funcionalidad? Poner a los enemigos por estrado de sus pies. Esa es la funcionalidad de la iglesia. La funcionalidad de la iglesia es vivir una vida que dé la luz de la manifestación de la semilla de Cristo, para que con la semilla que portamos, las tinieblas puedan vernos y puedan huir y puedan separarse y podamos alcanzar gobierno. Esa es la funcionalidad de la iglesia, poner a los enemigos por estrado de sus pies. Ahora bien, en el caso de cada uno de ustedes, sea el Espíritu Santo trayendo luz, ¿cuál es la funcionalidad para la cual ustedes vinieron a su vida, a esta vida? O sea, ¿cuál fue el diseño de parte de Dios? ¿Cuál fue la semilla que sembró en tu vida? Que eso también es todo un proceso de revelación y de entendimiento, el tema de la semilla. Pero ¿cuál es esa semilla que el Espíritu Santo colocó en tu vida, que el Padre colocó en tu vida para que diera luz, para que te uniera a un propósito que es la restauración de su plan? Propósito no quiere decir alcanzar mi casa, alcanzar mi hogar, alcanzar mis hijos, no, propósito. El propósito, solamente hay un solo propósito, el propósito del establecimiento del plan de Dios. Ahora, en ese propósito hay una vida, como la de ustedes y como la mía, que cumple una funcionalidad para ser parte de ese propósito para el cumplimiento del plan. Por ejemplo, en el caso mío, la semilla, o sea, el manto es un manto apostólico profético. La semilla que me fue dada es una semilla a los empresarios para traer funcionalidad para lo que fueron creados los empresarios en esta tierra. Entonces, si yo hago algo diferente a ello, estoy perdiendo la funcionalidad y por ende no puedo manifestar la semilla que es Cristo dentro de mí, y sin lugar a dudas pues no voy a alcanzar a ser parte de la manifestación del plan del reino de los cielos en esta tierra, que es poner a los enemigos por estrado de sus pies. Entonces, en el proceso de tomar gobierno y autoridad, necesitamos, por un lado, indudablemente salir de la esclavitud, pero especialmente formarnos para ser iglesia. Y para formarnos para ser iglesia, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser discípulos. Discípulos. Mateo 28:20 lo habla. Discípulos. ¿Pero qué es ser discípulos? Discípulos no como las estructuras de los discipulados que hemos enseñado, porque me cuento en ellos. No discípulos de estructuras, no discípulos de hombres, discípulos de Cristo. Discípulos donde realmente Cristo se forme en ellos. Entonces, en el proceso de discipulado es un proceso que solamente va a venir por la luz de la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque incluso en este tiempo que estamos, en esta convocatoria que estamos hablando, yo te puedo estar diciendo muchas cosas aquí. Yo te puedo estar hablando a través del Espíritu Santo, puede estar hablando a través de mi boca. Pero si a tu espíritu no llegan cosas que te confrontan y que comienzan a generar un cambio, o sea, no estás recibiendo con ojos y con oídos atentos y no se está desarrollando nada en ti. Entonces, la iglesia en estos momentos necesita aprender a tener un tiempo de discipulado con toda su congregación. Pero no un discipulado de estructura, no un sígueme 1, sígueme 2, sígueme 3, porque simplemente, ¿a quién siguen? Siguen al hombre. No, el discípulo sigue ¿a quién? Sigue al Padre a través de Cristo. Porque el discípulo, ¿qué es lo que hace? Forma a Cristo. Si el discipulado no forma a Cristo, no estamos haciendo discípulos. Si el discipulado forma a Cristo, Cristo es el que tiene la capacidad de poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y finalmente, en el tiempo de la siega, cuando vienen los ángeles, y los ángeles vienen a separar la cizaña del trigo, los ángeles al único que ven es a Cristo. Es decir, que lo que no hay formado en tu vida de Cristo, no va a poder ser visto. Los ángeles no te van a poder ver. Si no hay Cristo formado en ti, los ángeles no se van a poder ver, por lo tanto te vas a quedar de los que van al pozo cenagoso. Y eso es un tema largo, porque muchos me dirían, pero yo ya estoy salva.
Sí, pero de la salvación a la santidad hay un camino bien grande. Y probablemente tú seas salva, como me pasó a mí. O sea, yo tengo un cristianismo desde hace 22 años de ser cristiana. Pero realmente hace 4 años fui llamada. Los 18 años anteriores, la verdad, estaba reposando en el cuerpo de Cristo, creyendo que estaba haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor. Con una vida intachable, porque para quienes me conocen saben que mi vida desde hace 22 años cambió rotundamente, pero desde hace 4 años, sin lugar a dudas, porque desde hace 4 años se empezó a formar Cristo en mí. Esos 18 años para mí fueron un borrón y cuenta nueva. Yo realmente, si me preguntan hoy en día cuántos años tengo de convertida, les puedo decir que 4 años. Porque desde hace 4 años, Cristo comenzó a morar en mi vida. ¿Por qué? Porque comenzó un tiempo de discipulado en mi vida donde comenzó el Espíritu Santo a formar a Cristo para tomar gobierno y para tomar autoridad en cada una de las áreas que el Espíritu Santo me fue marcando a través del tiempo. Entonces, necesitamos ser iglesia, necesitamos ser discípulos, necesitamos tener el gobierno para poder expulsar demonios por el Espíritu de Dios. Porque resulta que hay muchos ministerios, y yo respeto esos ministerios, no está mal que lo hagan porque finalmente lo han hecho hasta el tiempo de su revelación, hasta el tiempo de que tengan la luz. Pero el ministro que libera a la persona por demonios, cállate, sal de ahí, 20.000 maneras que tenemos, 20.000 fórmulas de poder decir, en estos momentos te libero, yo te ato, en el nombre de Jesús te vas. ¿Sabes qué hace? ¿Sabes qué hace el demonio simplemente? Ok, o sea, por ahora me espanta, simplemente me está espantando, pero no me está haciendo que me vaya. Porque lo único, escúchalo bien, lo único que hace que el demonio se vaya es que Cristo esté dentro de ti. Cristo es al único al que los demonios le tuvieron temor y se fueron. Cristo fue al único que fue reconocido cuando llegó a la región de Gadara. Los demonios le reconocieron quién tú eres. Sabemos que tú eres el Cristo, sabemos que tú eres Jesús. Ellos le conocían a Jesús. Ellos al único que reconocen es a Jesús. Si Jesús no está formado en ti, en el área de las finanzas, ellos no te van a reconocer. O sea, si tú le puedes decir, vete espíritu de falta de administración en las finanzas, te ato ahora, te reprendo en el nombre de... Ellos no se van a ir. Vete espíritu de mal genio en estos momentos, que la tienes atada, que lo tienes atado, vete en el nombre de Jesús. Ellos se van a burlar de ti y se van a burlar de Él. Pero si Cristo está formado en ti, no tiene ni que decirle al demonio que se vaya. Porque en la medida en que el Espíritu Santo va haciéndote desandar los pasos de maldad, automáticamente las tinieblas no tienen cómo acercarse a ti. Porque en la medida en que el Espíritu deshace los pasos de maldad, se va formando Cristo en tu vida. Y al formarse Cristo en tu vida, las tinieblas dicen un momentico, allá no me puedo meter. Por eso es que es importante la escritura que leíamos de Hebreos, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Porque el que va a poner por estrado de sus pies es Cristo en nosotros, no nosotros. No mi gran deseo de cambiar, mi gran deseo de no decirle a mi esposo 20.000 cosas que a veces a las mujeres se nos suele pasar. O de poder decirle a la persona, tú tienes o no tienes que hacer, o sea, el espíritu de religiosidad, los velos que no nos permiten ver a Cristo, hacen que Cristo no se forme en nosotros. Pero si por el Espíritu de Dios, hay una escritura que dice, si por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha venido a la tierra. Si por el Espíritu de Dios, que es el que forma a Cristo, entonces si mi vida, y eso después lo contaré en un testimonio a nivel, o sea, han habido muchos testimonios en mi vida que me han dado gobierno y me han dado autoridad. Y por gobierno y autoridad las tinieblas no me pueden tocar. ¿Por qué? No por Amanda, por el Cristo que mora en Amanda. Porque por Amanda se lo hubieran llevado hace rato. Pero por el Cristo que ha venido formándose en Amanda, que se ha venido incrementando en Amanda, las tinieblas no me pueden tocar.
no vuelvo y les digo, muchos de los pastores que ejercen estas actividades en sus iglesias, o sea, yo los invito a que se metan con el Espíritu y que sea el Espíritu revelándoles, porque esas son cosas que van a ser deshechas en la casa del Señor. Esas son cosas que hemos creído que hemos hecho casa para el Señor, pero realmente el Señor no ha hecho casa en nosotros. Por eso hacemos esos actos digamos que como tan triviales, porque ya se vuelven un proceso de día a día. Entonces, hoy por hoy hay mucha gente que, como les decía, asocia la iglesia con el lugar o con el edificio, pero no asocia la iglesia con nosotros mismos, que somos quienes se forma Cristo a través de nosotros. ¿Por qué? Recuerden, Jesús le llevó todo al Padre, y el Padre no lo devuelve con diseño, porque antes estaba sin diseño, no lo devuelve con diseño, para que a través de la iglesia se manifieste el reino de Dios en esta tierra y podamos entonces derrotar al enemigo y ponerlo por estrado de los pies. ¿De los pies de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos en esta esencia? Con el discipulado forma el carácter. El carácter también es otra cosa que anteriormente decíamos, no, es que esta persona contesta como contesta porque es que esta persona tiene carácter. Yo no sé si ustedes lo escucharon, pero yo sí lo escuché muchas veces. De hecho, lo dije muchas veces. Pero realmente carácter, que es un formateo. Carácter es un formateo. Carácter es establecer una forma. La forma de la vasija. O sea, todos hemos escuchado que el padre, él va formando, como alfarero va formando la vasija. Bueno, esa vasija es carácter. Pero esa vasija lo que hace es que nos formatea cada uno de acuerdo al diseño para el cual tenemos una funcionalidad para cumplir el propósito, para establecer el plan de Dios. Entonces, el carácter, en la medida en que el discipulado se va estableciendo en nuestra vida, va formando esa vasija. En la medida en que el discipulado va cambiando maneras de actuar, va tomando gobierno en las finanzas, va tomando gobierno en la expresión de nuestra boca, va tomando gobierno en las emociones, va tomando gobierno en la familia, va tomando gobierno en diferentes áreas de nuestra vida, la vasija se va formando, y en la medida en que la vasija se va formando, podemos contener la revelación de Cristo. Entonces, al contener la revelación de Cristo, entonces somos la vasija perfecta para poder ser usada dentro del propósito con la funcionalidad, porque cada vasija es completamente diferente para un uso diferente. Y entonces todas las vasijas juntas hacemos parte de un propósito que cumple el establecimiento de un reino. Ahora, ¿por qué es importante el propósito? Muchas veces algunas personas dirían, no, pero es que yo tengo una unción de sacar demonios, no, pero es que yo tengo una unción de profeta, no, pero yo tengo una unción de apóstol, no, pero yo tengo una unción. Pero yo te voy a decir algo, y si tú has escuchado, y si tú has leído la escritura, has leído la historia de Sansón, ¿verdad? Sansón era un hombre que tenía una unción como ningún otro. Sansón era un hombre que tenía una unción y un poder para hacer todo lo que él hizo. Pero ¿saben cuál fue el error de Sansón? Que Sansón no dejó formar su carácter. A Sansón le faltó carácter. Y al faltarle carácter se dejó seducir por una mujer. Y al seducirse por una mujer, perdió el cumplimiento para el cual él tenía asignado una funcionalidad, que era ir a derrotar a los filisteos. Pero resulta que los filisteos terminaron derrotándolo a él. ¿Por qué? Porque fue un hombre que no supo tener carácter, que su carácter no fue formado, y al no ser formado su unción no le valió de nada. Entonces, si eso lo vemos en personas como Sansón, ¿qué puedes esperar hoy de tu vida y de tu ministerio? Si tu carácter no se forma, para que entonces contengas el diseño que fue depositado en tu vida para ser parte, para cumplir el propósito y ser parte del establecimiento del plan. En la medida en que el Espíritu Santo va formando gobierno,
nos ayuda a gobernar en las diferentes áreas, establece autoridad por medio del carácter. ¿Qué nos lleva a hacer? Nos lleva a tener, dije las palabras al contrario, en la medida en que el Espíritu Santo va formando gobierno en tu vida, genera un carácter, y el carácter te va llevando a tener autoridad. Autoridad para que las tinieblas ya no tomen gobierno en lo que antes tomaban gobierno en tu vida, ya no tomen gobierno en tu hogar, ya no tomen gobierno en tu matrimonio, ya no tomen gobierno en tu congregación, ya no tomen gobierno en tus finanzas. Y entonces, en la medida en que va pasando el tiempo, van saliendo pequeños Cristos a salir a mostrarle al mundo la esencia y el propósito que hay en ellos, para que entonces, como maíz, yo no sé en Latinoamérica cómo le llaman, maíz pira le llamamos en Colombia, acá en Estados Unidos se le dice popcorn, pero van saliendo como popcorn, como granitos, hasta que llega el momento en que todos esos granitos hicieron el contenedor perfecto para poder comer. Espero que el ejemplo les haya servido, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos para hacer iglesia? ¿Qué necesitamos para formar casa? ¿Qué necesitamos para que el discipulado se establezca en nosotros? ¿Y qué necesitamos para que el discipulado forme el carácter y el carácter nos dé autoridad? Necesitamos algo bien importante como iglesia, y es salir del adormecimiento en el que la iglesia de Cristo está en este tiempo, en el que viene por 2020 años sin contar los años anteriores a Cristo. Salir del hechizo, porque tristemente tengo que decirte, amado pastor, amada pastora, si tú eres entendido en los tiempos, sabes de lo que estoy hablando. Pero si tú no eres entendido en los tiempos, también quiero que escuches en estos momentos esta palabra. Te voy a dar la definición de hechizo. Hechizo es acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino de las cosas o de las personas. Ahora, voy a mencionarles algunas cositas para poder revisar exactamente el tema del hechizo, o para poder revisar en qué áreas estamos siendo hechizados mejor. Me retomo un momentico el punto donde les digo, ¿qué necesitamos erradicar? Necesitamos erradicar el hechizo, el adormecimiento y la rebeldía, que son 3 puntos en los cuales la iglesia de Cristo en estos momentos está envuelta. Entonces, cuando nosotros hablamos de hechizo, que es controlar o modificar o someter el destino de las personas, les voy a leer acá, pero por favor ustedes anótenla para que después la puedan revisar. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando Dios dice en su palabra, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, el primer efecto que tiene el hechizo, ¿qué es? Ver por mí. Yo me miro a mí, yo me miro que yo tenga todas las cosas, yo me miro que mi ministerio esté perfectamente, o sea, no. Si alguien viene a hablarme de que algo tengo que hacer en mi ministerio, I'm sorry, yo no puedo, no, esto no va conmigo, esto no fue lo que el Señor me dijo, pero mi mente no la tengo abierta a poder escuchar lo que otras personas me están hablando. Mi vida la tengo encerrada en mi yo, en mi vida, en mis hijos, en mi ámbito, pero realmente, ¿y qué del plan de Dios? O sea, ¿y qué del reino de Dios? ¿Dónde se quedó? ¿Y qué de lo que la iglesia está haciendo para que ese plan se cumpla? Entonces, el hechizo primeramente es mirarte a ti mismo. Y yo creo que cada una de las palabras que yo dije en la escritura, compararlo con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Ahora,
Cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, lo único que hacemos es estar en ese hechizo que nos envuelve, porque realmente nos encierra en un círculo donde no podemos ver más allá de nuestras narices. La segunda cosa, el adormecimiento. El adormecimiento, necesitamos derribar todo argumento de la carne, todo argumento. Hay una palabra, no la tengo acá escrita, pero hay una escritura que dice, llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia del Padre. Ok, el adormecimiento, ¿qué hace? El adormecimiento no me deja someter mis palabras a la palabra de Dios. El adormecimiento lo que hace es que me apaga la voz del Espíritu Santo. Por tanto, estar pensando yo en mí, en lo que está a mi alrededor, en lo que está en mi círculo, en mi círculo de sociedad, en mi círculo de iglesia, en mi círculo de la célula, en mi círculo de... no me deja ver más allá. Y al no dejarme ver más allá, el hechizo hace que yo no escuche la voz del Espíritu Santo. Entonces, escucho mi propia voz y mis propias decisiones. Entonces no puedo someter los pensamientos a la obediencia de la palabra. ¿Por qué? Porque no hay cabida para ello. No hay cabida para escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces la iglesia en estos momentos entra en un tiempo de adormecimiento. O sea, si yo no escucho la voz, pues yo me duermo y san se acabó. O sea, me duermo a los ámbitos míos. La otra cosa que lleva el adormecimiento es el activismo. Entonces yo por hacer 20,000 cosas en la iglesia descuido cosas que el Padre me está llamando a hacer a mí. La distracción es otra cosa que en estos momentos está adormeciendo a la iglesia. ¿Y de qué distracción yo te estoy hablando? Y aquí voy a ser muy categórica. Pueda que esto te suene mal, pero si te suena mal, gloria a Dios que te suene mal, porque no viene de mi boca, viene de boca del Espíritu Santo. Pero actualmente en el mundo vivimos demasiadas distracciones. De hecho, acabamos de pasar de cientos de miles de distracciones en la época decembrina. Cuando la Navidad, cuando el Año Nuevo, cuando los Reyes Magos, ahorita los carnavales, viene San Valentín, viene el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la panela, el Día del chocolate, el Día de la silla. O sea, hoy en día las tinieblas han encargado de crearle de todo tipo de distracciones al mundo para que tú no te enfoques en lo que el Padre tiene que hablarte. Y te enfoques en esperar el fin de semana que tienes libre para poder ir a celebrar. Y para poder ir a mezclarte y abrir puertas a un portal espiritual que lo único que hace es que siga abriendo brechas en tu vida para que no puedas escuchar y entender la voz de Dios. Tu amado apóstol, tu amado pastor, tu amado maestro, tu amado profeta. Si tú eres entendido en los tiempos y vives fuera de esto, gloria a Dios. Pero si estas áreas en las cuales yo he mencionado el día de hoy todavía te alcanzan a tocar, sacúdete el polvo, por favor. Sacúdete el polvo y métete con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda limpiar de ti todo aquello en lo que tú has estado involucrado que te mantiene en adormecimiento y que no te permite ser funcional para lo que fuiste llamado a hacer en esta tierra. ¿Qué es lo que sucede mientras el cuerpo, mientras la iglesia de Dios duerme? Yo voy a hablarles de algo que les va a sonar ahorita un poquito como les va a sonar curioso, pero resulta que hay una escritura, bueno, primero que les voy a mencionar dos escrituras claras que después quiero que ustedes la lean, de lo que pasa cuando la iglesia está dormida. Una está en Hechos 29 y dice: habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y estaba sentado allí en la ventana un joven llamado Eutico, y Pablo continuaba hablando, y Eutico fue cayendo por un sueño profundo hasta que se venció por el sueño y cayó por el tercer piso y lo levantaron muerto. Bueno, resulta que las ventanas tienen que ver con una posición en el ámbito espiritual. O sea, o la ventana me deja ver la eternidad,
o la ventana me deja ver el ámbito oculto. Entonces, el adormecimiento de este hombre que estaba escuchando a Pablo, ¿qué lo hizo hacer? Sentarse en la ventana y quedarse dormido. Y por quedarse dormido, cayó muerto. Cuando caemos muertos, muerto no es nada más que estar separado de Cristo. Tan sencillo como eso. Muerto no es nada más que vivir una vida de pecado. Y aquí voy a hacer una aclaración. Pecado no es una acción. Pecado no es estar enojada. Pecado no es hablarle mal a nadie. Pecado es lo que hace que esa acción genere una condición. ¿Y esa condición qué es? Separarme de Cristo. Cuando yo peco, me separo. El pecado es la separación entre la vida y la muerte. O sea, o estoy en la muerte o estoy en la vida. O estoy en Cristo o estoy fuera de Cristo. Entonces, si yo genero una acción que como pecado genera una condición, me separo de Cristo. Tan sencillo como eso. Entonces, si yo duermo, ¿qué hago? Me separo de Cristo. No pasa nada más ni nada menos. Que me separo del ambiente de Cristo porque Cristo no se forma en mí. Estoy tan distraída en todo lo demás que no se forma Cristo en mí. Yo sé que ustedes han escuchado una escritura que está en Malaquías, que es muy usada, que es bastante usada con un mensaje completamente diferente al que debe tener, que habla de los diezmos. Que dice, y abrirá el Señor ventanas en los cielos y derramará bendiciones hasta que sobren y abunden. Cuando el Señor habla del diezmo y de la ventana, habla de la ventana de revelación eterna. Es esa ventana, por eso les decía, o la ventana me posiciona para mirar las tinieblas o para mirar la luz. En la medida en que la convicción y la confrontación hace que yo genere y vaya al altar y coloque mi diezmo, eso hace que ventanas espirituales se abran, no que mañana puse mi diezmo y entonces mañana viene alguien y me regaló $100,000 o me regaló, porque yo di esto, entonces mañana me van a traer esto. Que esa es la convicción con la que tristemente las iglesias han generado un evangelio de prosperidad. Y perdóneme si a alguno le cae esto, pero al que le caiga el guante, que se lo achante, porque no puedo hacer otra cosa más. Dice, mientras la iglesia durmió al enemigo, el maligno Satanás vino a sembrar toda clase de semillas y de cizaña. O sea, cuando nosotros dormimos, el enemigo aprovecha ese tiempo para sembrar cizaña en nosotros. ¿Qué es cizaña? Separarnos de Cristo. Hay en Hechos una escritura que resalta que los falsos creyentes no tenían a Cristo en ellos en su vida. Y al no tener a Cristo, pues obviamente, después de que viene Cristo, después de que viene el Pentecostés, ahí se había generado un movimiento muy fuerte de cristianos sólidos, de cristianos fuertes. Pero ¿qué pasa después? Después pasa un tiempo donde hay la persecución a los cristianos. Y después viene un tiempo donde Constantino, en el siglo IV, Constantino, ¿qué hace? O sea, Constantino dice un momentico, o sea, esta rebelión, esta cosa, como que yo no, o sea, no. O sea, como un buen táctico o estratégico en su momento, dijo, no, si yo no me puedo unir al enemigo, me uno a él. Como nos vio como enemigos para él, indudablemente. Y pues obviamente éramos enemigos. Pero entonces, ¿él qué hizo? Él dijo, no, aquí la solución está fácil. Y aquí les voy a dar la esencia por la cual, mientras el pueblo durmió, la iglesia se pegó su mezclada que hasta hoy en día la vemos. Entonces, en ese tiempo, decenas de miles de falsos creyentes entraron al cristianismo. Para cristianizarlos, ¿qué hizo Constantino? Los animó a bautizarse. Entonces, muchos de esos bautizados recibieron una recompensa de plata y de vestido. Esto proporcionó al maligno una mayor oportunidad de sembrar la cizaña. En ese tiempo probablemente había más de 10,000 plantas de cizaña. La cizaña es lo que no ha sembrado el Padre. El trigo es Cristo mismo. Es decir, que si el trigo se está sembrando en ti por Cristo, ese es el que los ángeles van a ver. Eso es lo que los ángeles van a cegar en el día de la siega. Pero lo que no, es lo que definitivamente está fuera de lo que está en Cristo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la mezcla que hubo ahí
mientras el tiempo en que la iglesia se quedó, por tanta persecución, se quedó quieta, no actuó, ¿qué hizo? El enemigo vino y plantó y mezcló y dijo, bueno, los voy a revolver a los unos con los otros y quién se va a dar cuenta, si total ellos bautizan, yo también bautizo. Entonces, la doctrina del bautizo, no la quiero sacar como doctrina porque la doctrina del bautizo es obviamente es una doctrina sana. Pero hoy en día, yo te pregunto, pastor, cuando tú le dices a una persona, levanta tu mano que tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Muchas veces y probablemente se levantan decenas, o sea, yo he visto lugares donde decenas de cientos de miles levantan su cabeza y digan, la gloria para Dios, 50,000 salvos, 100,000 salvos, 200,000, y estamos haciendo exactamente eso que hizo Constantino, estamos mezclando. Ahora, yo te pregunto en tu propia iglesia, si tú eres pastor y me estás escuchando, tú puedes tener en tu iglesia 5,000 convertidos, pero ¿quiénes de tu iglesia son iglesia? A lo mejor ni el 1% de lo que tú tienes es iglesia. Y de ese 1% que tienes de iglesia, tienes que contar y evaluar. El 1.01% realmente están caminando en un camino donde Cristo se está formando en ellos. ¿Por qué? Porque pasa otro suceso, y es el suceso de la semilla de mostaza, y que es una escritura que hemos leído y que hemos hablado cientos de miles de veces de una manera errónea. Y decimos, la cizaña, la semilla de mostaza como una semilla pequeña, si tú tienes fe como el grano de mostaza, después esa semilla se convierte en un árbol hermoso y grande. ¿No es verdad? ¿No lo has escuchado tú? ¿No lo has dicho tú? ¿No lo he escuchado yo? Bueno, les voy a leer y les voy a abrir los ojos a una realidad del día de hoy. Vamos a leer dónde está la escritura de la cizaña, que está en Mateo 13, versículo 31, dice: otra semilla le refirió el Señor diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad era más pequeña que todas las semillas, pero cuando creció es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del campo, las aves del cielo, y hacen nido en ellas. Bueno, aquí les quiero leer esta escritura en dos partes. Dice, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas. Esto se los voy a dejar de tarea, para que cada uno se meta con el Espíritu Santo y les sea revelado. En Génesis 1 dice que el Señor creó la semilla para que se reprodujera conforme a su especie. Ok. La semilla es una semilla que crece como una rama, no crece como un árbol. La semilla es una hortaliza, y como hortaliza es como las uvas. Las uvas llevan a un punto donde los viñedos crecen para poder sacar las uvas, pero las uvas no se convierten, las uvas no se convierten en árboles hiper mega frondosos, porque ya deja de perder su naturaleza. Y eso es lo que Cristo está hablando en esa escritura. Cuando la hortaliza se convirtió en árbol, perdió su naturaleza. Y cuando perdió su naturaleza, todo tipo de árbol del cielo llegó a parar en ella. Y cuando hablamos de todo tipo de ave, o sea, hablamos de aves malignas, de todas las que tú te puedas imaginar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la semilla, cuando Cristo habla en esta escritura de la semilla, y recuerden que él hablaba por parábolas para que los que oyendo no oyeran y viendo no vieran, porque era solamente revelado a aquellos para los cuales fue el reino de los cielos, aquellos a quienes el carácter se le va siendo formado, va entendiendo las revelaciones de parte del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Que la semilla cambió su naturaleza de ser una hortaliza a ser un árbol. Cambió totalmente la naturaleza, y eso es lo que ha pasado hoy en día con la iglesia. La iglesia ha perdido su sustancia, ha perdido su naturaleza, ha perdido su esencia. Entonces, volvemos al punto, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser Cristo en esta tierra. Y la última parte que les voy a mencionar es la rebeldía.
hablamos del adormecimiento, hablamos hablamos del hechizo, del adormecimiento y por último de la rebeldía. Entonces, en la rebeldía vamos a citar una escritura que también después quiero que ustedes la puedan leer en sus tiempos, que la rebeldía no es nada más ni nada menos que desobedecer a Dios al no obedecer la voz del Espíritu Santo. Está en Efesios 2:2 y dice: Él nos dio vida a vosotros, cuando aún estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Cuando vivimos en la rebeldía, no hay orden, no hay productividad, no hay expansión, porque simplemente Cristo no está siendo formado en nosotros. Porque simplemente no estamos siendo rebeldes a la voz del Espíritu Santo y estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, que creemos que es perfecto lo que estamos haciendo. Tanto como personas como ministros. Tomamos decisiones en el ministerio sin contar con la voz de lo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo a hacer. Cuando nos paramos como profetas y estamos estableciendo, emitiendo una voz, sin preguntarle al Señor qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Ahora yo te digo una cosa: profetas somos todos los que escuchamos la voz del Espíritu Santo. Pero no puedo dejar de decir que hay un don de profeta específico que el Señor le ha dado a estos profetas de oficio, que se han dedicado a escuchar lo que se está moviendo en el mundo espiritual y lo están plasmando en el mundo natural, junto con ministros, junto con apóstoles, junto con pastores, junto con maestros, para avanzar, para que el cuerpo avance al cumplimiento del propósito del establecimiento del reino, que es diferente a pararse y a empezar a adivinar y a tomar decisiones por las personas sin consultar al Espíritu Santo. Entonces, por eso en la palabra dice que llegarán tiempos que no necesitaremos que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo se encargará de enseñarnos. Pero ¿cómo nos va a enseñar si ni siquiera lo escuchamos? Entonces necesitamos salir de un ambiente de rebeldía para entrar en un ambiente de obediencia. ¿De obediencia a quién? A la voz del Espíritu Santo, para que entonces podamos establecer gobierno y entonces se manifieste en nosotros autoridad. Bueno, para cerrar, básicamente es importante que tengamos en cuenta que necesitamos ser humildes, tener un corazón humilde, humillarnos delante del Señor con todo nivel de autoridad. Necesitamos que nuestro carácter se forme, necesitamos que mediante el discipulado lleguemos a ese carácter donde establece gobierno y establece autoridad, para que podamos manifestar a Cristo y seamos la expresión de su gloria en esta tierra. Y podamos ser lo que dice la Escritura, que acá les voy a leer de una versión de la Biblia que es la BTBX cuarta edición, que me gusta mucho esta terminología que usa. Está en Hebreos 2 y dice, Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con la sangre y la carne, de igual manera Él también participó de lo mismo, para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo, y liberara a los que por el temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud y en certidumbre. Quiere decir que si nosotros nos hacemos consustanciales con Cristo, Cristo formándose en mí, voy a tener en mí, se tabernaculiza el Padre, se hace el Espíritu, forma a Cristo en mí, y eso hace que la sustancia en mí sea la sustancia como cuando tú vas a hacer una transfusión de sangre, alguien te tiene que dar sangre a ti. Te haces consustancial con el Padre, te haces una misma sustancia con Él. Y en la medida en que tú te haces una misma sustancia con Él, recuperas, porque es Cristo en ti,
todo lo que la muerte separó. Y al recuperar todo lo que la muerte se llevó, las tinieblas no se pueden acercar a ti. Y entonces podemos ser esa iglesia de este tiempo a la cual Cristo puede decir: puso a mis enemigos por debajo de sus pies. Puso a los enemigos por debajo de sus pies. No por tu voluntad, no por la mía, sino por el Cristo que se está formando. Y que espero que comience a ser formados para los que no han vivido esta experiencia, que sea formado. Si tú eres pastor, me gustaría que después de esto me pudieras enviar un mensaje. De hecho, si lo quieres dejar si quieres dejar tus datos para podernos comunicar contigo, simplemente yo te voy a invitar a que entres a la página www.mcfonline.com, y hay una parte específicamente para todo lo que son pastores y ministros. Tú entras, te registras, deja tus datos y nosotros te vamos a mandar información. ¿Qué es un discipulado? ¿Cómo debes discipular a tu cuerpo, a tu iglesia, a tu congregación? ¿Cómo debes armar esos equipos para que sea Cristo en ti? Obviamente todo eso comienza por ti, amado pastor. Si eres pastor, si eres evangelista, si eres si tienes un ministerio y quieres saber ¿qué es la base de la iglesia realmente? ¿Quieres saber verdades acerca de la iglesia? Por favor, no dejes de contactarte con nosotros para poderte brindar esa herramienta. Está disponible para todos aquellos que tengan hambre y sed. Dice la palabra de Dios: de los pobres es el reino de los cielos. Y cuando habla de los pobres, habla de los pobres de espíritu, de aquellos que tienen un deseo inagotable por conocer esas verdades que aún no le han sido reveladas a su vida. No le han sido reveladas por muchas razones. A lo mejor porque no era tu tiempo de dar a luz. A lo mejor porque no era tu tiempo y ahora está siendo parte del tiempo en el cual el Espíritu Santo te está llamando para comenzar a dar a luz, para que seas funcional para lo cual fuiste llamado a esta tierra. Yo no creo que tu vida sea como simplemente esperar que vivas unos días acá y cuando llegó la hora de morirte, bueno, lo que le dejaste a tus hijos, a tu mujer, a tu congregación y ya, y ahí se acabe todo. Yo no creo que sea tu caso. Así es de que yo te invito, amado ministro, y le invito a todos aquellos que quieran conocer más. Nuestro ministerio se ha caracterizado por ser un ministerio que en la medida en que recibimos revelación, porque el carácter se ha venido formando en nosotros, brindamos esa misma información, porque todos hacemos cuerpo, y el cuerpo ayuda al cuerpo, el cuerpo edifica al cuerpo, porque todos juntos es como la época de las figuras y sombras del tabernáculo. Se iba moviendo y todos se iban moviendo en función de donde se iba moviendo el tabernáculo. Así mismo hoy en día el cuerpo se va moviendo en función de lo que el Padre está revelando para manifestar el reino de los cielos en esta tierra. Así es de que, si me permites, voy a hacer una oración contigo para poder cerrar este tiempo. Espero que haya traído luz a tu vida. Espero que haya sido un tiempo de revelación. Y básicamente que sea la luz del Espíritu Santo trayendo, quebrando, destruyendo, pero levantándote a las nuevas cosas que el Padre quiere sobre tu vida. Bueno, Padre y Dios amado, Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre Rey del cielo. Te damos gracias porque tú nos has convocado en este tiempo, porque tú quieres sacar a una generación de un ámbito de orfandad y establecerla en un ámbito de paternidad. Tú estás llamando a tu iglesia a poder manifestar a los hijos, a los hermanos de Cristo, a aquellos que harán parte de tu propósito para el establecimiento de tu plan. Te damos gracias porque hoy nos has convocado, hoy nos has llamado, hoy nos has hablado y sé que hoy nos has confrontado. Hoy has dejado semillas nuevas, semillas de entendimiento.
y con el poder que tiene tu semilla, sea arrancada toda semilla que tú no plantaste en nosotros. Toda semilla que fue plantada por falta de conocimiento, por falta de luz, por falta de entendimiento, sea arrancada. Y Padre, en estos momentos clamamos a la luz de tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo nos ayude a formar a Cristo en nosotros. Y sea el Espíritu Santo deshaciendo en nosotros las obras de maldad que nos han alejado, que nos han apartado y que nos han separado. Y que podamos estar en el establecimiento de la vida para ser funcionales, para lo cual tú nos llamaste a cada uno de nosotros, para cumplir el propósito del establecimiento de tu reino, Señor. Te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Jesucristo, te damos gracias por tu intervención divina y porque viniste a tabernaculizar y porque vimos tu gloria y seguimos viendo tu gloria, la gloria como de ese unigénito de Dios que llegó a ser primogénito entre muchos. Te damos gracias, a ti sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Bueno, amados, yo espero que este tiempo, como les mencioné, haya sido un tiempo de luz para sus vidas. Cualquier información, o bien sea por correo, registro@mcf.com. Si quieren escribir por WhatsApp, con el más primero, 1-305-290-5400. Si quieren esa misma información, la encuentran en la página web www.mcf.com. Y vienen muchas charlas durante todo este año para ser parte de edificar el cuerpo. Y sé que son enseñanzas que les traerán a ustedes un antes y un después. Así es de que espero que no se las pierdan. En la página web, en la parte de eventos, van a encontrar los eventos que vamos a tener, todas las charlas. Por favor, tome tiempo, regístrese para poder apartarle. Y bueno, paz del Señor. Muchísimas gracias por haber asistido a esta convocatoria de parte del Espíritu. Sean todos bendecidos. Paz del Señor.